Mis padres gastaron mi fondo de boda en la lujosa ceremonia de mi gemela dorada, y ahora quieren que pague sus deudas. Pero en el hospital descubrí algo imperdonable. Tengo 23 años, soy mujer, y tengo una hermana gemela, Allison, con quien no estoy en buenos términos. Mejor dicho, ni siquiera hablo con ella ni con mis padres. Solíamos estar, al menos, en términos de conversación, a pesar de cómo me trataron en el pasado. Pero en los últimos 2 años mantuve mi distancia. Ellos tampoco se molestaron en comunicarse conmigo hasta hace poco. Allison es 12 minutos mayor que yo y, por defecto, la hija adorada, porque es la mayor. Mis padres solo querían un hijo, pues así lo habían planeado, y no tenían los medios para criar a 2. Pero cuando se enteraron de que eran gemelas, ya era demasiado tarde. Y mi mamá no quería arriesgarse a nada. Me enteré de esto cuando estaba en la secundaria, por mi tío, que estaba borracho en una fiesta de Acción de Gracias. Ese fue prácticamente el día en que dejé de intentar ganarme a mis padres. Ellos habían hecho lo más natural que alguien en esas circunstancias podría hacer: dar a luz a 2 hijas y decidir que solo una de ellas sería amada. Esa resultó ser Allison, y no yo. Desde que éramos niñas, la rivalidad entre Allison y yo era insana. Todo lo que ella podía hacer, yo intentaba hacerlo mejor, solo para impresionar a nuestros padres. Pero ellos parecían odiarme más por superar a su hija adorada. Siendo honesta, Allison realmente no estaba interesada en ser mejor que yo. Solo quería que la gente la validara. Así que fingía preocuparse por la competencia que teníamos. Debo admitir que era buena manipulando y haciendo que la gente creyera que realmente se sentía herida cuando yo hacía las cosas mejor. Esto llevaba a que muchas personas validaran sus sentimientos y me menospreciaran para hacerlas sentir mejor. Estas personas incluían a mis padres, un par de nuestros parientes e incluso a algunas personas de la secundaria. Para resumir, lo que obtuve de la competencia fueron buenas calificaciones y muchas actividades extracurriculares para ser mejor que mi hermana. Y lo que ella obtuvo de esto fue la atención, la validación y la simpatía de mis padres y otras personas, porque, claramente, yo era la mala por hacerla sentir inferior. Mirando hacia atrás, no creo que cambiaría eso, pero sí me gustaría restregarle en la cara lo que hice en ese momento. Hace 2 años, celebramos nuestro 21º cumpleaños. Ambas ya nos habíamos graduado. Ella se había graduado de una universidad normal, pero yo me había graduado de una de las mejores escuelas de negocios del estado. No solo eso, también fui la valedictorian y había obtenido una beca, lo que significaba que mis padres habían ahorrado bastante en mi educación. Llámenme loca, pero realmente esperaba que mis padres estuvieran felices al respecto. No lo estaban, solo prestaron atención a Allison y su futuro, porque apenas había pasado. Ambas nos habíamos mudado de vuelta a casa, pero mientras yo ya estaba trabajando desde casa en una firma como pasante, Allison todavía estaba buscando trabajo y siendo rechazada una y otra vez. A mis padres les preocupaba más eso, y ni siquiera se molestaron en felicitarme o algo así. No puedo decir que me sorprendiera, pero sí me decepcionó. Traté de ocultarlo, porque en ese momento aún vivía con mis padres y aún no había ahorrado lo suficiente para mudarme. Así que decidí mantener cerrada la boca sobre mis sentimientos. Pero después de nuestro cumpleaños, simplemente ya no pude más. Esperaba que hicieran algo grande para nosotras, pero el día antes de nuestro cumpleaños descubrí que todos me habían dejado sola en casa. Todo lo que habían dejado para mí era una nota que decía que se iban a la playa con Allison y sus amigos, y que volverían después de un par de días. Todavía recuerdo estar absolutamente destrozada cuando leí esa nota, porque se habían llevado a Allison y a sus amigos de viaje a la playa, mientras que todo lo que yo recibí fue una nota de feliz cumpleaños y una tarjeta de regalo de $50. Muchas cosas habían sido injustas sobre mi infancia, pero ahí fue donde tracé la línea. Fue tan tremendamente decepcionante y desalmado de su parte que decidí mudarme ese día y nunca más mirar hacia atrás.
Tenía un par de amigos que estaban dispuestos a dejarme quedarme con ellos hasta que encontrara un lugar propio y pudiera pagarlo. Lo que no tomaría mucho tiempo, porque la firma en la que estaba haciendo pasantía probablemente me contrataría después de que terminara la pasantía. Así que solo necesitaba un lugar para vivir durante 2 meses como máximo. Me mudé con un amigo mío sin decirle nada a mis padres o a mi hermana, y nunca más miré hacia atrás, ni una vez. Tampoco me extrañaron lo suficiente como para pedirme que regresara. Me llamaron en mi cumpleaños, al día siguiente de que me mudé, pero no para felicitarme. Querían decirme que volverían pronto y que probablemente debería llamar a un fontanero para arreglar el grifo. Les dije que ya no vivía en casa y que me había mudado, pensando que al menos esa información les causaría una reacción. Pero no tuve esa suerte. Mis padres parecían estar bien con eso, y a Allison no le importó. Así que eso fue todo. Esa fue la última vez que tuve una conversación adecuada con mi familia. Desde entonces no he vuelto a verlos. Y tampoco he sabido de ellos. Escuché sobre Allison a veces, de mis amigos, un par de veces, y así es como me mantuve al tanto de su vida. Pero eso es todo. Ellos no sabían nada sobre mis padres, y mis padres no sabían nada sobre mí. He trabajado duro durante los últimos 2 años, y ahora tengo mi propio lugar. No es una mansión, pero es un bonito apartamento en un buen vecindario. El alquiler es asequible con mi salario, lo cual es genial porque la mayoría de las personas de mi edad no han podido llegar hasta aquí tan rápido. Estoy feliz con cómo ha resultado mi vida, y he hecho todo lo posible para mantener a mi familia fuera de mi cabeza. Sé que Allison se casó hace un par de meses con algún empresario, casi 10 años mayor que ella, y ahora está viviendo la vida en California. Pensé que todo estaba bien con mi familia, pero hace 2 días recibí una llamada de mi tío, diciéndome que tenía que ir a visitar a mis padres rápidamente, porque habían tenido un accidente de coche muy grave y querían verme. Corrí al hospital tan pronto como pude, porque por supuesto no soy tan desalmada. Al llegar, descubrí que ya llevaban en el hospital un par de días y estaban sanando de sus heridas. Un camión había chocado contra su coche y habían sobrevivido, pero con lesiones graves. No tenían seguro de salud, porque mi papá siempre había creído que, si nos cuidábamos, no necesitaríamos ir al hospital en absoluto, lo cual es una de las opiniones más idiotas que he escuchado. Primero habían contactado a mi hermana, pero ella les dijo que no iba a volver y que tampoco iba a ayudarlos. Aparentemente, era vulgar de parte de nuestros padres pedir ayuda financiera a sus ricos yernos tan pronto después de su boda. Y ella no quería parecer una cazafortunas ante su esposo. Tampoco quería volar de vuelta, porque no podía simplemente abandonar su hogar y a sus 2 hijos, que ni siquiera eran suyos. Eran los hijos de su esposo, de un matrimonio anterior. Pero ella estaba demasiado ocupada jugando a la familia feliz con la familia de su esposo, como para venir a ver a sus propios padres en el hospital después de un terrible accidente automovilístico. No es como si ella pudiera haberlos ayudado con las facturas, incluso si quisiera. Porque, si su esposo no estaba allí para ella, ni siquiera habría podido costear los boletos de avión de regreso a casa, ya que ahora es simplemente una ama de casa de tiempo completo para niños que ni siquiera son suyos. Vaya favorita e hija adorada. No podía creer que ni siquiera hubieran tenido la decencia de llamarme primero. Pero fue aún más irritante cuando mi tío dijo que mis padres ahora querían que cubriera sus gastos médicos. Obviamente, es una cantidad enorme, y me llevará mucho tiempo recuperarme de una pérdida financiera así. No quiero tener que gastar tanto, especialmente en personas que nunca se preocuparon por mí, ni me mostraron amor en toda mi vida. Sé que tienen a otros familiares que pueden cuidar de ellos, y, aunque no pague por ellos, alguien más lo hará. Es solo que probablemente será más humillante para ellos aceptar dinero de otros. Y, definitivamente, tendrán que devolverlo mucho antes de lo que tendrían que devolverme a mí. Al menos, eso me dijeron mientras me pedían que cubriera las facturas, e incluso prometieron que tendría el dinero de vuelta en poco tiempo. Así que no sé. Estoy en una situación difícil en este momento.
Puedo humillar a mis padres negándome a pagar sus facturas médicas y cuidar de mí misma, o puedo pagar por ellos, perder mi propio dinero y luego seguir esperando a que me devuelvan esa cantidad. Si soy totalmente honesta, no tengo muchas ganas de pagar por ellos en absoluto. No hemos hablado en los últimos 2 años. Y las cosas han estado mal entre mi familia y yo tanto tiempo como puedo recordar. Ahora son casi como extraños para mí. Así que no me siento muy inclinada a ayudarlos en este momento. Pero entonces, eso significaría que no soy mejor que Allison, lo cual sería horrible. Así que tengo dudas por no querer ayudar a mis padres a pagar sus facturas del hospital después de que tuvieran un accidente de coche realmente grave. Actualización 1. Hola. Decidí no ayudar a mis padres. Fue algo realmente difícil de hacer, pero, siendo honesta, sabía que sus facturas serían cubiertas. Así que no tenían de qué preocuparse. Solo me pidieron porque no querían pedirle ayuda a sus otros familiares, y estaban siendo demasiado egoístas. Aún no se lo he dicho, sin embargo. Porque ¿cómo le dices a tu familia que no vas a ayudar a tus padres a cubrir sus gastos médicos después de que hayan tenido un accidente tan terrible? Han pasado casi 5 días desde que los vi, y, después de leer los comentarios, me di cuenta de que todavía estaba compitiendo inconscientemente con Allison. Ella no ayudó a nuestros padres, así que sentí la necesidad de demostrar que yo era la mejor hija, o lo que sea. Supongo que nunca podré deshacerme de ese instinto competitivo, no importa cuánto lo intente. Es simplemente quien soy ahora. La mayoría de los comentarios decían que fue estúpido de parte de mis padres no tener seguro de salud, y estoy de acuerdo. Fue realmente estúpido de mi padre desaconsejar eso. Si hubiera sido parte de sus vidas, me habría asegurado de que tuvieran seguro. Ni siquiera tenían su auto asegurado, porque mi papá pensaba que era un conductor tan bueno. Tienen suerte de que el accidente fuera culpa del conductor del camión, porque de lo contrario, el costo de las reparaciones del auto también saldría de sus propios bolsillos. Hablando de su situación financiera, de la que muchos preguntaron para llegar a una conclusión, diría que mis padres están bien. No son ricos, no son pobres. Mi papá es el jefe de ventas de la empresa en la que trabaja, y mi madre trabaja en recursos humanos, pero en una empresa más pequeña. Sus ingresos combinados son suficientes para ellos, y dado que ya no tienen que mantenerme a mí ni a Allison, diría que tienen suficiente. Cuando crecí, Allison y yo no teníamos que preocuparnos por el dinero, pero, por supuesto, tampoco podíamos vivir de manera extravagante. Estábamos en la media, y seguimos estándolo. No puedo entender por qué mis padres no podrían pagar sus facturas por sí mismos. Si pueden pedir prestado dinero, pero luego prometen devolverlo eventualmente, entonces seguramente pueden pagar las facturas por sí mismos. Tampoco me han dicho la razón, y no creo que pueda averiguarlo después de esto. De actualizaciones Snellore. Le dije a mis padres que no cubriré sus gastos. Me habían estado llamando durante la última semana, y ayer finalmente me di cuenta de que no podía simplemente ignorarlos y dejar que esto continuara hasta que salieran del hospital. Así que respondí a sus llamadas. Les dije que lo había pensado y que no sentía la necesidad de ayudarlos. Como era de esperar, no lo tomaron muy bien y estaban muy enojados al respecto. Mi mamá me criticó completamente y me gritó tan fuerte como pudo con sus costillas rotas. Me llamó ingrata y demás, lo habitual. Mi papá simplemente me dijo que ya no era su hija y cortó la llamada después de que mi mamá terminara de gritarme. No me dolió como pensé que lo haría, porque no había sido su hija durante mucho tiempo. Quiero decir, ni siquiera puedo recordar la última vez que me sentí amada por mis padres. No me habían hablado a propósito, ni se habían preocupado por mí durante 2 años, solo porque me había mudado después de que me ignoraron en un cumpleaños importante. Así que, de todos modos, nunca había tenido padres. Simplemente seguiré mi vida como lo hice durante los últimos 2 años, y probablemente incluso antes de eso. Esto no hace tanta diferencia para mí como pensaron mis padres que haría. Desafortunadamente, mi tío me llamó después de la llamada telefónica con mis padres para regañarme.
Pero colgué después de los primeros segundos, porque no necesitaba esto de los demás también. Podían pensar lo que quisieran sobre mí. Simplemente no me importaba en este momento. Luego, mi tío me envió un mensaje de texto para informarme que todavía tenían otra familia de donde obtener el dinero, y que, dado que había llegado a esto, ahora mis padres habían decidido usar el dinero del fondo que habían apartado para nuestra boda. Ya habían gastado más de la mitad del fondo de la boda en la boda de Allison. Y el poco dinero que les quedaba después de eso lo gastaron en un viaje a Europa. Por eso ahora apenas tenían ahorros, y por eso no podían pagarse a sí mismos. Eso es un misterio resuelto. Por supuesto, mi tío me había contado todo para hacerme sentir mal, pero todo lo que me hizo sentir fue alivio de no haber gastado mi dinero ganado, con esfuerzo en las facturas de mis padres. Habían gastado sus propios ahorros de manera irresponsable, y eso no era culpa mía. Que no tuvieran seguro por sus propias creencias delirantes, tampoco era mi culpa. Ahora podrían pedir prestado dinero a sus parientes o irse al infierno, pero yo no les daría nada. Ya no tenían derecho a nada mío, ni mi tiempo, y definitivamente no mi dinero. Actualización 3. Hola. Algo realmente extraño sucedió hoy, y necesito desahogarme. No he podido contarle a mis amigos sobre lo que me ha estado pasando, porque la mayoría de las personas que conozco ahora no me han conocido por mucho tiempo, y no creo que quiera revelar nada sobre mi historia familiar a estas personas en este momento. Así que Reddit es todo lo que tengo. Han pasado casi 2 semanas, desde que hablé por última vez con mis padres. Un par de horas atrás, alrededor de la tarde, Allison apareció en mi casa y me sorprendió su visita repentina. En primer lugar, porque no pensé que sabría dónde vivía. Pero uno de nuestros viejos amigos del colegio le dijo el vecindario en el que vivía, y ella hizo algunas preguntas para averiguar dónde estaba yo. Lo cual fue mucho esfuerzo para ella para encontrarme a mí, de todas las personas. También parece y actúa de manera muy diferente a lo que recordaba. Se ha vuelto más refinada y sofisticada, creo, y eso ha sido una gran diferencia. Porque antes solía hablar como si todavía estuviera en la escuela secundaria, pero ahora suena más refinada de alguna manera, e incluso se comporta mejor. Su forma de vestir ha cambiado. Las joyas que usa han cambiado. Incluso su maquillaje. En realidad, sentí que no estaba hablando con Allison hoy. De repente, todo en ella ha envejecido, pero una cosa que no ha cambiado es cómo es como persona. Supongo que no puedes maquillar tu corazón y decirle a la gente que lo llame señora Davis, como ella hizo consigo misma. Su personalidad y creencias no han sufrido ninguna renovación, eso seguro. La dejé entrar después de que tocó la puerta, y realmente me sorprendió verla. Pero también estaba curiosa por saber por qué había venido. Así que decidí hablar con ella. Después de algunas conversaciones triviales sobre su vida, donde ella me contó todo lo que había estado haciendo sin ser preguntada, y presumió sobre lo fabulosa que era su vida como ama, de casa de 2 niños pequeños, casada con un tipo rico, sin nada de qué preocuparse, excepto por sus cutículas. Esperé a que llegara al punto mientras asentía educadamente ante su aburrido discurso sobre lo maravillosamente subestimado que era ser una ama de casa tradicional. Incluso me estaba que hiciera lo mismo. Así que realmente no podía esperar a que terminara de hablar sobre cosas irrelevantes y llegara al punto de una vez, lo cual hizo después de unos 15 minutos de hablar sobre su vida. Me dijo que había regresado aquí por su cuenta, porque, al parecer, nuestros padres le habían estado rogando que viniera a verlos después del accidente. No querían su dinero, pero simplemente querían que estuviera allí para ellos. Y después de 2 semanas, finalmente había regresado. Y había pensado en venir a verme también, para que pudiéramos enterrar el hacha de guerra. Hasta aquí, todo bien. Pero luego comenzó a quejarse de lo necesitados que eran nuestros padres, y de que estaban siendo irrespetuosos con su nueva familia. Se quejó una y otra vez de cómo tuvo que abandonar a sus 2 bebés con su niñera solo para poder visitarlos, y que odiaba a nuestros padres por hacerla elegir entre ellos y sus hijos.
Nunca podré entender por qué exactamente los sigue llamando sus hijos, cuando obviamente no lo son. Me contó mucho sobre su matrimonio y su esposo, incluso aunque no le pregunté. Por lo que entendí, el tipo con el que se casó probablemente solo la había utilizado para aumentar sus posibilidades de obtener al menos la custodia parcial de sus hijos, lo cual hizo. Pero ella pensaba que él realmente la amaba, o algo así. Llevaba en la batalla por la custodia bastante tiempo. Y como era un empresario a tiempo completo, no tenía suficiente tiempo libre para sus hijos. Su exesposa estaba usando eso en su contra. Pero luego él anunció que estaba comprometido y se casaría tan pronto como se concretara el divorcio. Y eso inclinó la balanza a su favor. Allison me contó todo esto mientras presumía de cómo había salvado a esos niños, pero, para mí, sonaba como si su esposo la hubiera utilizado. Ni siquiera se habían conocido durante más de un año cuando él le pidió que se casara con él, así que estaba muy claro que no estaba enamorado de ella. Nadie se enamora tan rápido, especialmente después de un divorcio. Pero ella parecía estar completamente ajena a eso. O tal vez sabía que él no lo hacía, pero estaba dispuesta a pasar por alto eso, debido al enorme saldo bancario. Estaba bien con ser una niñera glorificada de los hijos de su esposo. Además de eso, estaba enojada con sus propios padres por querer que estuviera a su lado después de que sufrieran un accidente realmente grave. Porque, de alguna manera, eso quitaba tiempo a su nueva familia, que comprendía a un esposo que probablemente ni siquiera la amaba mucho, y a dos hijos que no estaban relacionados con ella en absoluto. Estaban tan bien con su niñera como lo estaban con ella. Si la palabra ingrata alguna vez tuviera una cara, sería la de Allison. Yo tampoco soy fan de mis padres, pero, honestamente, cuando ella me estaba hablando sobre cómo estaban siendo demasiado necesitados, ni siquiera podía creer que esta fuera la chica por la que me rechazaron una y otra vez. Luego llegó al punto de su visita y me dijo que se iría en 2 días. Les había prometido a mamá y papá que se quedaría al menos un mes. Pero afirmó que ya estaba aburrida de escucharlos hablar sobre el accidente y cómo habían tenido la peor experiencia de sus vidas por 10ª vez, y necesitaba regresar a casa pronto. Así que ahora quería que me reconciliara con ellos y ocupara su lugar. Porque no quería sentirse culpable sabiendo que había abandonado a sus padres cuando ellos necesitaban que estuviera allí para ellos. Ella no sabía que me habían cortado nuevamente porque me negué a ayudarlos con las facturas, probablemente porque no hablan de mí, ni piensan en mí. Así que no mencionaron eso con Allison. Estaba aquí porque quería simpatía de mí, porque había tenido que lidiar con nuestros padres y había tenido que abandonar a su familia. Y ahora quería usar esa simpatía para su propio beneficio y hacer que yo ocupara su lugar como apoyo emocional para nuestros padres, porque ella no se sentía capaz de hacerlo. Fue simplemente una manipulación clásica de Allison. Pero yo la conocía muy bien, y no caí en ella. Tampoco tenía la intención de decírselo mientras estaba en mi casa, lo que inevitablemente llevaría a una pelea. Así que le dije que lo intentaría, pero sé que no lo haré. Se fue después de decirme que mantuviéramos contacto, pero ambas sabemos que no lo dice en serio. De hecho, me alegré de verla salir, porque no solo era una persona terrible y narcisista, sino que también era realmente aburrida para hablar. Apenas podía decir una palabra, mientras ella seguía hablando sobre su vida poco interesante en California, que básicamente gira en torno a fiestas, sus hijastros y su esposo. Ella cree que está viviendo la vida, pero a mí me pareció realmente triste, ya que claramente su esposo no la ama, y sus hijos pasan la mitad de su tiempo con su madre de todas formas. Así que, por supuesto, van a crecer prefiriendo a su mamá biológica sobre Allison, y probablemente ya lo hacen, por lo que escuché. Pero está bien, porque esa es la vida que ella eligió para sí misma. La vida que elijo para mí será una que esté muy, muy lejos de mi familia, porque realmente no son merecedores ni siquiera de 1/4 de mi atención o simpatía. Si hay algo que me enseñó hoy, es que he estado en lo correcto al distanciarme de mis padres y de mi hermana, porque no quiero ser parte de la vida de estas personas. Son increíblemente egoístas y crueles.
Y dudo mucho que sean capaces de pensar en alguien aparte de ellos mismos, especialmente Allison. Me avergüenzo de estar relacionada con personas así. Sinceramente, al menos ahora he podido cortar lazos con todos ellos para siempre. Y es poco probable que puedan ponerse en contacto conmigo en el futuro cercano. Bloqueé a Allison tan pronto como se fue. Y ya tenía bloqueados a mis padres y otros parientes desde hace unos días. Así que creo que estoy a salvo de ser molestada por mi familia, al menos en el futuro cercano. Rezaré para que no vuelvan a ponerse en contacto conmigo después de esto, porque estoy mucho mejor sin ellos.